Muy bien. ¿Estamos listos para la palabra? Es la unción, no te preocupes. Suele pasar. Muy bien. Hoy vamos a compartir una palabra juntos y luego ministrar al Señor, que la he titulado Conducidos en Triunfo. Conducidos en Triunfo. Quiero que me acompañe a leer, por favor, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Segunda de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, va a decir esto: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo quiero pedirle un favor. ¿Podemos leerlo juntos? Está acá en la pantalla. Podemos leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este texto o este versículo suele citarse muchas veces como una frase de celebración, como una frase de ánimo, como una frase de motivación. Rara vez se predica de este texto desde su contexto real. Pablo no escribe estas palabras desde una iglesia ordenada. La iglesia de Corintio era una iglesia muy particular. Había de todo lo que usted se pueda imaginar. Todo lo bueno de una congregación estaba en Corinto. Y todo lo malo de la carne también estaba en Corinto. O sea, tenían todos los dones que se puedan explicar. Era grande numéricamente. Tenía mucha gente, había muchas familias. Era una congregación muy importante. Pero al mismo tiempo, todos los pecados que alguien quisiera describir estaban en Corinto. O sea, era una iglesia muy particular. No era una iglesia ordenada, tampoco era una iglesia madura. En la primera carta Pablo va a decir que se peleaban, que había divisiones, que había celos, que había contiendas. Ni mucho menos era saludable. Los hermanos no se respetaban ni se esperaban para participar de la mesa del Señor. Los padres y los hijos no se llevaban muy bien. Era una comunidad profundamente afectada por influencias culturales, por inmadurez espiritual y también por desajustes morales. La iglesia de Corinto, dice un teólogo, era una iglesia que había nacido del Evangelio, pero aún luchaba por desprenderse de los valores de la sociedad de la cual provenían sus miembros. La ciudad de Corinto era una región muy particular por la cantidad de situaciones y de valores que estaban completamente distorsionados y completamente alejados de la verdad del Evangelio. Y así, y aún así, la iglesia de Corinto había experimentado una conversión, un arrepentimiento, pero aún algunos de los valores que eran normales para el mundo eran también normales para la iglesia. Hay una teóloga, María Pascusi, que dice que el comportamiento de los creyentes todavía estaba condicionado por las aspiraciones del mundo. Esto provocaba una erosión en la identidad de la iglesia, que fue llamada a ser distinta y a ser gobernada por otros valores. De hecho, el apóstol Pablo en sus cartas, no lo vamos a leer todo por razones de tiempo, pero Pablo enfrenta situaciones de inmoralidad sexual, de libertinaje, de divisiones internas, de competencia, de faccionalismo, de abuso de la libertad, de distorsión de la comunión, de ministerios depredadores y de un uso carnal del conocimiento. Maravillosa la iglesia de Corintios, la iglesia ideal. Pero en medio de todo eso, y es de lo que quiero hablarte en esta tarde, Pablo no comienza diciendo:
mas a Dios le preocupa. Tampoco dice, mas a Dios le indigna. Tampoco dice, mas a Dios le pesa. Sino que dice, mas a Dios, gracias. O Pablo era un negador de la realidad, que no sabía a quién le estaba escribiendo las cartas, o él había visto algo que estaba por encima de lo que sus ojos naturales veían. Este mas a Dios gracias va a redefinir cómo se interpreta la historia. Y yo dividí este sermón en 6 partes, que no se preocupen que van a ser rápidas. Número 1, mas a Dios gracias. Vamos a fragmentar este pasaje en 6 verdades. Mas a Dios gracias. Pablo nos va a plantear en este, y lo vamos a mencionar así porque es donde lo vamos a leer, en este cierre de año, en esta cierre de estación o en este cambio de época, Pablo nos va a presentar una gratitud que interpreta la vida desde Dios. Este gracias que va a decir no es un gracias ni emocional ni circunstancial, porque como vimos, ni las emociones ni las circunstancias darían ganas de dar gracias, sino que es una postura espiritual. Pablo no agradece porque todo salió bien. Tal vez estamos cerrando este año y a nosotros no nos fue muy bien en este año. Tal vez experimentamos altos y bajos, tal vez enfrentamos situaciones difíciles, tal vez enfrentamos problemas en el matrimonio, tal vez enfrentamos problemas en las finanzas, pero aquí no se nos va a presentar un agradecimiento porque todo sale bien, sino porque Dios no dejó de obrar aún en medio de las dificultades. La gratitud en Cristo no niega el dolor, pero lo reubica dentro del propósito. Dios no niega las cosas que nos han pasado. Dios no niega, la idea de este mensaje no es llevarte a un estado de negación donde, bueno, año nuevo, vida nueva y todo lo que pasó quedó atrás. No, hay cosas que hemos atravesado este 2025 que han sido fuertes. Otras que han sido extraordinariamente alegres y otras extraordinariamente tristes. Tenemos entre nosotros gente en la congregación que ha perdido familiares este año. Y tenemos gente como nuestros hermanos que están hoy recibiendo nuevos integrantes en la familia. ¿Cómo convivimos con esa tensión de gente que se va y de gente que se añade? ¿Cómo convivimos con las situaciones difíciles? Tenemos gente entre nosotros que este año cierra económicamente en superávit. Y también tenemos gente entre nosotros que este año cierra en crisis, no en bancarrota, pero cerquita. ¿Cómo convivimos con esa tensión constantemente? La gratitud no niega el dolor, pero la reubica. Por eso, al cerrar este año, damos gracias. Puede levantar su mano conmigo y decir, damos gracias. ¿Por qué damos gracias este año? Por los desafíos que revelaron lo que aún debía ser tratado. Damos gracias por las pruebas que purificaron nuestra fe. Damos gracias por las consecuencias que nos devolvieron al orden. Damos gracias por la gracia que nunca se retiró. Damos gracias por la provisión que nunca faltó. Damos gracias por la familia que sostuvo. Damos gracias por la familia de fe que caminó con nosotros. Damos gracias por el silencioso crecimiento de Cristo en nuestro interior. Damos gracias por los procesos que formaron al Señor en nuestra vida. ¿Le parece si levantamos nuestras manos y decimos gracias, Señor, por todo lo que has hecho este año? Celebramos la fidelidad de Dios en medio del proceso. Una iglesia madura no agradece solo por lo visible. Miren, si nos ponemos a ver las cosas visibles, este año cerramos con equipo de sonido, cerramos con cámara, cerramos con transmisión, este año cerramos con silla. ¿A qué voy con eso? No solamente celebramos las cosas visibles, porque lo visible hoy está y mañana no. Celebramos por lo que Dios estuvo formando en nosotros mientras caminábamos. Más gracias sean dadas a Dios. Más gracias. Hermano, no te enfoques este año ni en lo pasajero, ni en lo temporal, ni en las cosas que no salieron del todo bien, ni salieron como esperabas. O por el contrario, no te enfoques solo en lo que salió bien, sino en aquellas cosas que Dios formó en nuestro interior,
mientras caminábamos en obediencia. Sin lugar a dudas, espero que tu balance sea igual que el nuestro. Dios ha trabajado mucho con nosotros este año. Y eso, y solo eso, ya es un motivo para decir, en medio de todo, más gracias sean dadas a Dios. Número 2, el cual nos lleva siempre. Y si usted tiene su Biblia de papel allí, yo le pido que resalte esta expresión, siempre. El cual nos lleva siempre. La palabra siempre se escribe pantote en el griego y la palabra siempre es absoluta. No admite excepciones. Siempre pero, siempre más, siempre sí. No admite excepciones. La palabra siempre es total, es absoluta. Dios no nos condujo solo cuando hubo claridad. Dios no nos condujo solo cuando hubo éxito. Dios no nos condujo solo cuando hubo crecimiento visible. Dios nos condujo incluso cuando hubo confusión. Nos condujo en los momentos de corrección. Nos condujo en los momentos de silencio, en las temporadas de poda, en las decisiones incómodas, en los reordenamientos internos. Esto nos revela una verdad profunda. Dios gobierna también los procesos que no entendemos. Cerrar el año reconociendo esto nos sana. Nos sana del resentimiento, nos sana del enojo, nos sana de interpretar nos libra de interpretar la historia solo desde el dolor. Pablo va a decir, más gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre. ¿Cómo terminamos este año? Siempre con algo más de Cristo formado, siempre con algo más de su evangelio impregnándose en nuestra vida, siempre viendo avances en nuestra familia, tal vez no los que esperábamos, tal vez no lo que queríamos, tal vez no todo lo que deseáramos, pero siempre vamos. Y aquí va nuestro número 3, en triunfo, en Cristo Jesús, el cual nos lleva siempre en triunfo. Pablo usa una imagen conocida para los lectores, pero que para nosotros tiene que ser explicada, y es la marcha triunfal romana. Cuando Roma conquistaba un lugar, cuando conquistaba una ciudad, cuando producía una victoria en algún lugar, desfilaba triunfalmente llevando a los que habían sido vencidos como una exposición de su victoria. La evidencia o la señal de que ellos habían vencido eran que al vencer a todos los que habían sido enemigos, ahora los llevaban para que vean, para que sean exhibidos en lo que se llamaba la marcha triunfal. En esa marcha, me fui para atrás, para adelante. En esa marcha, el general vencedor iba al frente. En esa marcha, los soldados lo seguían. En esa marcha, la victoria ya había sido definida. Y Pablo va a usar esa expresión que la iglesia de Corinto conocía para explicarnos que Cristo es ese vencedor. Que Él ya despojó a los poderes hostiles, según Colosenses 2:15, que nuestro triunfo no es algo que perseguimos, es algo que habitamos. No sufrimos como derrotados, ni atravesamos procesos como gente en crisis, sino que somos participantes de una victoria ya establecida. Yo quiero que usted pueda recordar esto siempre en su mente y en su corazón. La iglesia no vive desde la incertidumbre del resultado. La iglesia no vive desde la incertidumbre del resultado. Vive desde la certeza del triunfo de Cristo. No vivimos para ver si ganamos. Pablo nos va a decir en Romanos 8, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores, no por nuestra fuerza,
No por nuestras habilidades, no por nuestro poder, no por nuestra autodeterminación, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El triunfo de Cristo nos habilita a nosotros a triunfar. Pero no hablo del triunfar motivacional, de vas a ir en triunfo porque estás en Cristo, sino del triunfo que resignifica todo lo que atravesamos. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. El cual nos lleva siempre en victoria. ¿Qué es ir en triunfo para nosotros hoy? Y ahora vamos a cerrar así. ¿Qué es ir en triunfo para nosotros hoy? Y por medio de nosotros. Y acá está el key de este mensaje. Dios decidió expresarse a través de vasos humanos. Aquí aparece una verdad que debería quebrantar todo orgullo. Dios no nos necesitaba, pero decidió involucrarnos. Dios podía ser Dios sin nosotros, Dios sigue siendo Dios sin nosotros y Dios seguirá siendo Dios sin nosotros. Esto va por mi cuenta, yo me hago responsable de esto, pero yo creo tener las evidencias bíblicas para demostrar que Dios sin el hombre podría haber funcionado mucho mejor en su sistema de creación. Si Dios no le hubiese dado al hombre la capacidad de decidir, si el hombre hubiese sido como una especie de robot, esto nunca se hubiese complicado. Dios no nos necesitaba. ¿Puede decir conmigo, por favor? Esto quebranta nuestro orgullo. Dios no me necesitaba. Dios no me necesitaba. Pero en su gran amor decidió involucrarnos. O sea, Dios no me necesitaba, pero decidió necesitarme. ¿Cómo se manifiesta el triunfo de Cristo? El triunfo de Cristo se manifiesta a través de personas frágiles. Gente que sabe que Dios necesitó querernos para ser expresado. Dios quiso necesitarnos. Esto implica dos cosas. Número uno, privilegio. Dios nos confió su mensaje. Pablo va a explicar aquí, por medio de nosotros, hace referencia a Pablo, a su equipo y por ende a toda la iglesia. Dios nos confió su mensaje. El triunfo de Cristo se manifiesta a través de personas frágiles. Esto implica un gran privilegio. Usted y yo tenemos un gran privilegio. No le hacemos un favor a Dios siguiéndole. No le hacemos un favor a Dios sirviéndole. No le hacemos un favor a Dios colaborando con Él. Tenemos el privilegio de hacerlo. Tenemos el privilegio de participar de su familia. Usted y yo estábamos muertos y tuvimos el privilegio de recibir su vida. Usted y yo éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados en Cristo. Usted y yo éramos extranjeros y ahora fuimos hechos parte de su familia. Tenemos un gran privilegio. Esto que cantábamos recién, qué privilegio y qué honor. Aprendimos hace un tiempo atrás con el apóstol Juan Balistreri el no perder nunca la conciencia de privilegio. Qué fácil es para nosotros. Bueno, tenemos reunión, bueno, tenemos un Zoom, bueno, tenemos que discipular, o tenemos que ofrendar, o tenemos que dar, o tenemos que acompañar, o tenemos que cuidar. Y a veces esa falta de conciencia de privilegio nos lleva a menospreciar lo que Dios nos ha dado. Ser parte de la familia de Dios es un gran privilegio. Al final vamos a volver a cantar esta canción, pero yo quiero pedirle que usted la vuelva a cantar con esa conciencia de privilegio. Estábamos muertos y tenemos el privilegio de estar vivos para Dios. Éramos enemigos de Dios y tenemos el privilegio no solo de no ser más enemigos, sino de encima ser parte de su familia. Éramos extranjeros y ahora tenemos parte
en una nueva nación. Que nunca se nos olvide la costumbre, los sufrimientos, la religiosidad, las apariencias, nos hacen creer que da lo mismo. No, no da lo mismo. No da lo mismo. No da lo mismo servir a Dios, no da lo mismo congregar, no nos puede dar lo mismo. Porque si nos da lo mismo, lo único que estamos testificando es que Dios no tiene en nosotros el peso de autoridad para gobernar nuestras vidas. Privilegio. Tenemos un gran privilegio. Por favor, yo quisiera pedirle, hermano, que no cerremos este año sin recuperar la conciencia de privilegio, de lo que representa. Porque para que nosotros estemos hoy aquí, no es que alguien tuvo que rentar el salón, o alguien tuvo que ordenar las sillas, o que alguien tuvo que preparar las canciones, o que alguien tuvo que predicar un mensaje. Para que nosotros estemos aquí, el Hijo de Dios tuvo que morir. A nosotros nos es gratis. Al Padre le costó su Hijo. El autor a los Hebreos dice algo que es tremendo. Él dice, ay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. ¿Cuándo alguien puede pisotear la sangre de Cristo? No solamente cuando se entrega los placeres más bajos de la carne, sino cuando pierde la conciencia de privilegio, de lo que representa ser llamado hijo de Dios. ¿Se acuerdan cómo empezamos el año? Nuestra posición es ser hijos de Dios. Y número 2, nos da responsabilidad. En regla general, a nosotros nos encanta la primera parte. Somos hijos de Dios, tenemos todo en Cristo, somos miembros de su familia, tenemos herencia. Oh, si usted le predica a alguien, tienes herencia en Cristo. ¿Y dónde firmo? Ya. Todos en algún momento de nuestra vida quisimos tener un tío que aparezca por ahí, que no tenga hijos ni nada, pero que tenga mucho dinero, que tenga tierra, que tenga... Uno sí, Señor, te pido que aparezca un tío que diga... No. Nos encanta la parte del privilegio, pero ¿cómo nos cuesta entender que el privilegio viene acompañado de la misma moneda con otra cara que se llama responsabilidad? Nuestra vida comunica algo. Y escuche lo que estoy diciendo. Nuestra vida, no solo nuestra boca, no solo nuestro sermón, no solo cuando le hablo a alguien de Jesús, nuestra vida comunica algo. Una buena pregunta de aplicación para cerrar este año, veo que ahora nos agarra toda la fiebre de los balances, de hacer un balance del año, unas metas para el próximo año. Bueno, un buen balance, una buena pregunta de balance sería, ¿qué está comunicando mi vida? ¿Qué está comunicando mi matrimonio? ¿Qué está comunicando mi familia? ¿Qué mensaje no solamente estamos hablando, sino qué mensaje estamos dando con nuestra manera de vivir? Pablo dice que por medio de nosotros. Creemos que esta congregación no existe para sostener una estructura. Dios nos libre de existir solo porque tenemos que reunirnos, o solo porque tenemos que hacer algo, o solo porque hay gente. No. Queremos ser un instrumento vivo del propósito de Dios que comunique en la manera en la que nos amamos, en la manera en la que nos servimos, en la manera en la que nos cuidamos, en la manera en la que estamos presentes, que no somos una organización con actividades, que somos una familia que porta vida, que nuestra manera de andar comunica algo. Que nuestra manera de andar comunica algo. Por medio de nosotros. Si usted puede subrayar en su Biblia, por medio de nosotros. Dios no nos necesitaba, pero quiso necesitarnos. Mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Y por medio de nosotros. Número 5. Manifiesta. Una fe que se hace visible. Y por medio de nosotros. Digo algo del punto anterior que me olvidé. No dice y por medio de mí. No dice por medio de mí. Pablo
es un hombre que tiene, probablemente desde mi perspectiva, fue uno de los hombres en la historia que más revelación tuvo del propósito eterno de Dios. Fue alguien que tuvo una comprensión no solamente de Cristo, sino también de la iglesia, como probablemente, desde mi perspectiva, haya muy pocos hombres en la historia que hayan tenido tal revelación. Pablo fue al tercer cielo, vio cosas que le eran inefables, la forma en la que él hablaba, la forma en la que él escribía, la manera en la que él enseñaba. En Hechos se nos relata que pasó 3 años enseñando día y noche. O sea, hay que tener contenido para enseñar día y noche durante 3 años, casi 1000 días, día y noche, enseñando la palabra. O sea, un hombre con una profundidad en Cristo. Él podría decir así, si fuese, con perdón de los argentinos presentes, pero si fuese argentino diría, ¿y por medio de mí? ¿Por medio de quién, sino más? De que por medio de mí. Pablo dice, por todo lugar yo manifiesto. Él no habla de él. Él habla de nosotros. Se cree que el equipo apostólico de Pablo para Corintios eran 4 o 5 apóstoles más. Pero él dice, esto no se trata de uno. ¿Qué esperamos para el 2026 con todo Nuevo Church? Que no sea solamente por medio de los pastores, que no sea solamente por medio de alguno de los hermanos, que alguna de la familia, sino que podamos decir, y por medio de nosotros. Por medio de nosotros, Dios manifiesta una fe que se hace visible. La palabra manifestar es una palabra muy interesante. Significa hacer visible lo invisible. ¿Cómo se hace visible a Dios en nuestra generación? Diga conmigo, por medio de nosotros. A Dios, Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, mas el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, en otras palabras, para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. Solo conociendo al Hijo podemos conocer al Padre. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer al Hijo? Y la respuesta es muy sencilla al mismo tiempo que muy profunda. Por medio de nosotros. La iglesia es la encargada de dar a conocer a Cristo, de hacerlo visible. Seguramente usted hablando con alguien que no conoce del Señor, dice, yo no creo en Dios porque yo no lo puedo ver. Dios es invisible. Es verdad, Dios es espíritu. A Dios no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Cristo es espíritu, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales. Pero Él decidió habitar en nosotros. Y los procesos de formación y el carácter que va siendo transformado y la vida que va siendo aumentada en nosotros nos va llevando a hacer una expresión de tal manera, cuando nos ven a nosotros, no ven a Jonathan, no ven a Miro, no ven a Benjamín, no ven a Sayuri, no ven a Doña Ana, pueden ver a Cristo. Esa es la meta. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué lindo es cuando la gente que está cerca de nosotros puede ver algo en nosotros que no somos nosotros. Ay, pero qué bueno que parece. No somos buenos. Es Cristo en nosotros. Pablo lo repite porque entiende que el Evangelio no puede quedarse en el plano teórico. No puede quedarse en todo lo que yo sé. Tampoco puede reducirse a una información correcta. No puede quedarse solo en lo que conocemos de Cristo. No puede quedarse solo en lo que sabemos de Él. No puede quedarse solo en los mensajes que oímos. Tampoco puede reducirse a información correcta. Cristo debe ser revelado. La iglesia no está llamada solo a creer bien, sino a mostrar bien a quien cree. La iglesia no está llamada
solo a querer bien, sino a mostrar bien a quien cree. Esto confronta una fe privada. Esto confronta una fe silenciosa. Esto confronta inclusive una fe cómoda. Porque la manifestación es siempre pública, es siempre visible y es siempre perceptible. Y cerramos con la última parte del versículo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo y por medio de nosotros manifiesta, número 6, en todo lugar el olor de su conocimiento. Si está anotando, me gustaría que anote esta expresión: conocimiento que se convierte en testimonio. Conocimiento que se convierte en testimonio. Corinto se gloriaba en el conocimiento intelectual. Pablo sabía que ellos sabían acerca de Cristo. Le dice: yo no quiero ir a ustedes con sabiduría ni con palabras humanas, quiero ir a ustedes con Cristo y este crucificado. Ellos sabían. Corinto se gloriaba en el conocimiento intelectual, pero Pablo se gloriaba en el conocimiento relacional de Dios. Y manifiesta en todo lugar. No dice en la iglesia, no dice cuando se reúnen. Nosotros, en nuestro caso, por la dinámica de nuestra congregación, nos reunimos presencialmente una vez al mes o 2 veces al mes si contamos las casas de vida. No es solamente cuando nos reunimos que en todo lugar se manifiesta el olor de su conocimiento. Pablo dice: en todo lugar. El conocimiento que no produce fragancia se vuelve soberbia. Pero el verdadero conocimiento deja rastro. En todo lugar no es retórica, no es una expresión exagerada de Pablo. No. En todo lugar es comisión. Es una orden. Tenemos un llamado, que en nuestro trabajo, que en nuestra casa, que en nuestra familia, que en la congregación, que en los lugares donde nos movemos, se manifieste el olor de su conocimiento, la fragancia. La NBI traduce esto como, dice: sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfante y por medio de nosotros esparce por todas partes. ¿Sabe a qué hace referencia esto? ¿Vio cuando usted huele un perfume que le gusta, que le gustó? Por ejemplo, a mí me encantan los perfumes que usa la pastora Miro. Y cuando estoy de viaje o cuando estoy en algún lugar y siento ese perfume, digo: vino Miro. Es fácil asociar el perfume a una persona. No sé si me explico. Por ejemplo, para sacarlo de una persona, si usted recuérdese la comida de su infancia. La comida que más le gustaba comer cuando era chico. Si usted entra a un lugar, por ejemplo, a mí me encantaban las empanadas de mi abuela. No sé por qué, pero cuando ella lo preparaba, despedía un aroma. Cada vez que me acuerdo de un aroma. Y uno puede identificar una comida con una persona, una comida con una situación. No sé, un aroma. La fragancia nos lleva siempre a tener presentes. Pablo dice que esa fragancia, la fragancia del conocimiento de Cristo, se esparce en todo lugar. Desde lo local hasta lo global. Desde Miami hasta Florida, Estados Unidos, las naciones, los pueblos no alcanzados. En todo lugar. Ahora, hace 2 semanas, ¿fue lo de Pakistán? Sí, 2 semanas. Hace 2 semanas, en Pakistán, acabamos de comprar 2 familias. Usted puede decir: ¿what? ¿Comprar 2 familias? La esclavitud todavía es una realidad en países como Pakistán. Hay familias que por las situaciones que han vivido sus antepasados
son esclavos de un dueño. Perdón. Y hay una granja, una fábrica de ladrillos, creo que lo apagué, ¿no? Sí. Hay una fábrica de ladrillos que mantiene a 150 personas, alrededor de 45 familias, en estados de esclavitud desde hace 4 generaciones. Y no tengo las imágenes, no las preparé para mostrarle el libro de la historia de cada familia y lo que cada familia debe. Como son esclavos, trabajan para el dueño, pero el dueño no les paga, por ende nunca pueden alcanzar la libertad. A esa granja llegó un pastor y ese pastor les predicó a los 45 familias, a las 150 personas. Las 150 personas se convirtieron al Señor. Se esparce por todo lugar el olor de su conocimiento. Y ahora, gracias a un pastor de Gran Bretaña, comenzamos un proceso de empezar a comprar familias en libertad. Y hace 2 semanas compramos las 2 primeras familias. ¿Qué significa eso? Significa que nos hacemos cargo de la deuda de esas familias y vamos al acreedor, en este caso va el pastor Luis, que es el que está viajando allí, y él va y le dice, bueno, la familia Sandoval, ¿cuánto le debe? Y entonces el hombre saca un libro, la imagen es tremenda, saca un libro y empieza a contar. Bueno, la familia Sandoval debe de 4 generaciones, por ejemplo, $2.500. Entonces, el pastor Luis, después de la colecta que hemos hecho, saca los $2.500 y le dice, muy bien, yo compro a la familia Sandoval. La familia Sandoval es libre. Va otra familia y la familia Rivero, ¿cuánto debe? Y la familia Rivero debe 3 generaciones, son $2.000. Ok, acá. Y ya logramos liberar 2 familias que por primera vez en 4 generaciones pueden decidir por sus propias vidas. Bueno, no esperaba que aplauda, pero por lo menos que se emocionara con nosotros. Y ahora comenzamos todo un proceso. El próximo año vamos a seguir comprando familias. Y usted dice, ¿qué tiene que ver Pakistán con todo Nuevo Miami? Nada y absolutamente todo. Porque en todo lugar donde Dios nos lleve, vamos a esparcir el olor de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento. Lo mismo con India, vamos a poner la cocina en India. Y van a comer 1.800 niños que no tienen acceso a la comida. A comida, no le estoy hablando de la universidad, le estoy hablando de comida. Y vamos a sumarnos a un ministerio que está trabajando, darles de comer a 5.000 niños diariamente. Que si no fuese así, con Benjamín estuvimos ahí este año, si no fuese así, comerían comida de la basura. De la basura. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver India con nosotros? Todo y absolutamente nada. Nada y absolutamente todo. ¿Por qué vamos a Pakistán y a India si acá en Miami todavía hay gente que tiene necesidad? Es que esto se trata, esta comisión se trata de que en todo lugar, no solamente en los lugares que son cómodos para nosotros, no solamente en los lugares donde nosotros estamos o nos movemos, sino que en todo lugar, desde Miami, toda la Florida, los Estados Unidos, las naciones, los pueblos no alcanzados, Pakistán e India, se conecten para que en todo lugar se manifieste el olor de su conocimiento. Dios siempre pensó en su gloria en escala mundial. Malaquías 1:11 dice, del norte, de este a oeste, del oriente al occidente, en toda la tierra mi nombre será grande. Cierro para decir, al cerrar este año, el miércoles, es miércoles 31, ¿no? El miércoles cronológicamente cambiamos de año. Pasamos del 2025 al 2026. Yo grabé un podcast que salió esta semana sobre algunos consejos para entrar al 2026. Y en una de las cosas que decía que el año nuevo no trae cosas nuevas si nosotros no cambiamos. O sea, cambiar cronológicamente de año no sirve de nada si no hay cambio en nosotros. Podemos ponernos las pilas, empezarnos a cuidar con la comida, hacer un poco más de ejercicio, pero eso no dura nada si hay algo que dentro de nosotros no cambia. El verdadero cambio no es externo, es interno.
Pero al cerrar este año, yo quiero animarte que no lo mires solo con emociones. Que no te agarre la nostalgia de la gente que se fue este año de tu vida. No. Leamos este año desde la soberanía de Dios. Agradezcamos inclusive cuando no entendamos. Pero al entrar al próximo año, no entremos buscando victoria. Entremos desde la victoria de Cristo. ¿Por qué vamos a vencer en el próximo año sobre las cosas que el año traiga? No se preocupe, tranquila. Son solo efectos especiales para terminar el mensaje. ¿Por qué vamos a vencer? Porque Cristo ya venció. No entramos a sobrevivir. Por favor, hermano, el 2026 no sobrevivamos. Entremos a manifestar su conocimiento. 2026 no será un año de más actividad. Será un año de mayor manifestación de la fragancia de Cristo en todo lugar. Cerramos diciendo, mas a Dios, gracias. ¿Me acompañas, Meli, por favor? Mas a Dios, gracias. Otra vez, mas a Dios, gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque Él nos condujo. Gracias porque Él nos sostuvo. Gracias porque Él nos formó. Gracias porque Él venció. Gracias porque Él decidió darse a conocer por medio de nosotros. Entramos al nuevo año agradecidos, alineados, conscientes, con Cristo al centro, con su fragancia en todo lugar, hasta llenarlo todo con el Evangelio de la gloria de Cristo. Incline su rostro allí donde está.